se ve la pantalla. ¿Estamos ahí? ¿Se ve? Sí, perfecto, Anita. Listo. Bueno, seguimos entonces. ¿Sí? Entonces, volvamos que me perdí. Leamos. La gastronomía es la memoria viva. Bueno, justamente lo que hablábamos, ¿no? Entender, ¿no? De dónde viene toda esta historia, de cómo llega a ser el locro, a lo que es hoy, entendiendo que antes había otras técnicas, los ingredientes que se fueron sumando de a poco. Entonces imagínense si no es una memoria viva, ¿no? Y esto puede ir cambiando, y por lo que entendemos, por lo que vamos viendo de la teoría, vemos que puede ir modificando y sin embargo Salta tiene algo muy auténtico, que es que estas tradiciones se siguen, siguen como quedaron, por así decirlo, con el locro, la empanada. Puede variar la forma en la que cocino la empanada, porque en realidad se cocinaba en horno de barro. Hoy utilizamos hornos industriales, o hacemos las empanadas fritas, pero la memoria del ingrediente está. La base del ingrediente hoy quedó, el plato como quedó, y puede variar las formas en las que yo lo cocino, pero el plato tiene tanta identidad y tanta base que, que quedó como está hoy. Puede ir, va a variar, pero yo creo que está tan creada como identidad, todos estos platos que vimos, que lo único que puede variar es la forma de cocción y no el plato en sí. Por eso es que es tan vivo y por eso es que tenemos que entender que eso nosotros lo tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que conocerlo y cuidar, no solo el plato, sino la forma en la que elaboramos, los ingredientes que utilizamos y la forma en la que nosotros vendemos la experiencia, ¿no? Porque imagínense si esto no trae experiencia de entender los ingredientes con los que utilizamos y de dónde vienen, y qué es lo que podemos ofrecer, de forma de historia y cultura en Salta, ¿no? Y también entender cómo se une, cómo gastronomía nos está mostrando que también es cultura, que también es historia, que también este, es turismo, está dentro de la actividad y lo que nosotros tenemos que aprovechar, para vender y para potenciar lo que tenemos. Eh, entonces tenemos todas estas tradiciones, que me distraje, chicos, todas estas tradiciones muy incorporadas, entonces aprovechémoslo de esa forma, ¿sí? Entonces decimos, estos no son platos, sino que nos alimentan, sino que estos platos cuentan historia. Nosotros tenemos que venderlo de esa forma, más allá del precio. Nosotros estamos vendiendo historia, estamos vendiendo pasado, estamos vendiendo tradiciones, y tenemos que entenderlo de esa forma. Y no solamente cuando nosotros hablamos de vender experiencia y tradiciones, es entender que eso se une con el servicio. Entonces acá entra el salón, ¿no? Los mozos, entender que yo te estoy vendiendo parte de mi cultura, mi historia, te estoy vendiendo toda este análisis y esta historia en cómo llegó el producto a la mesa, ¿sí? Más allá de lo que es un protocolo de servicio, eso es lo que nosotros tenemos que vender y eso es lo que tenemos que transmitir, porque eso potencia a la ciudad, potencia y le da valor a toda esta historia que nosotros venimos conociendo, este, para que el turista lo adquiera, porque eso es lo que buscan hoy, ¿no? Buscan esas experiencias, buscan conocer, buscan estar en contacto. Si bien hoy en día, y hago paréntesis, la tecnología por ahí nosotros decimos que el turista ya está acostumbrado a vivirlo de otra forma, mediante un celular o adelantarse a las experiencias en base a través de un celular. eh, y hoy podemos decir que a través de realidad virtual,
hay cosas que nosotros no la podemos transmitir con esa realidad virtual o a través de un celular. Eso está tan, es propio de nosotros que nosotros tenemos que seguir transmitiendo esto en forma, como forma de vida, como experiencia que el turista lo viva como nosotros lo queremos, lo vivimos, ¿no? Porque cuando nosotros nos juntamos y hacemos empanadas y hacemos festivales, lo vivimos de una forma que eso también viene de historia, ¿no? Y eso es lo que vive el turista. Pero vivirlo, por pasar el momento, no es lo mismo que vivirlo entendiendo la historia, el pasado, la cultura, porque eso ya se transmite de otra forma y le genera un valor agregado mucho más grande, ¿no? Y una experiencia única. Entonces, entendiendo esto, tenemos que saber o ponernos a pensar de qué forma nosotros lo transmitimos, ¿no? Bien, vamos a unir un poquito con la primera parte de la teoría y acá dice los sabores del territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos que nosotros tenemos y la historia de algunos de los ingredientes principales de lo que es la identidad gastronómica, pero tenemos que entender también por qué, de dónde vienen, ¿no? Cuando hablamos de territorio, tenemos mucha diversidad geográfica, por lo menos en el norte. Y acá volvemos a los ingredientes, ¿no? La clave es el territorio. Tenemos el maíz, la papa andina, y acá yo puse qué es lo que nosotros podemos transmitir, ¿no? Una base de la cocina andina, variedad y tradición, ¿no? El ají, las especias que generan la personalidad de la gastronomía. Por ejemplo, la empanada no es lo mismo si no se le pone condimento o no. La carne, que es la integración española y que generó ese mestizaje que hoy en día tenemos para crear los pláticos emblemáticos, por así decirlo, de Salta, como el locro, la empanada, el tamal. Entonces, es parte de nuestra cultura hoy en día y los vinos de altura que le dan la identidad también y que también nos exponen al mundo con otro tipo de ingredientes que hoy es, o alimento que es la uva, ¿no? Entonces ahora vamos a conocer un poco de eso. Yo acá les hice un mapa que, como verán, dependiendo de la región, tenemos diferentes tipos, no podemos cultivar o desarrollar algún tipo de producción en Salta completa, pero sí tenemos regiones muy marcadas en donde podemos aprovechar cada uno de esos climas y temperaturas y alturas para nuestros ingredientes. ¿Y por qué está bueno conocerlo? Porque entonces yo sé que la papa andina no es tan fácil conseguirla, ¿no? Cosecharla, lleva un tipo de cuidado en cuanto a la temperatura, pero lo más noble de este producto, por ejemplo, es que se adapta a cualquier clima, a cualquier territorio y es ahí en donde nosotros tenemos que saber lo importante que tenemos, ¿no? Como ingrediente y cómo lo aprovechamos. Y también conociendo este mapa es decir, pucha, a mí me traen la papa andina desde allá. Y vuelvo a hacer paréntesis, esto no me tiene que dar pie a decir, bueno, entonces como yo ya sé de dónde viene, cómo se cultiva y qué sé yo te lo voy a vender más caro. Sí tendría que ser así, pero no funciona así porque tenemos que hacer otro análisis, ¿no? De mercado, bueno, como hablamos, ¿no? Que eso ya será para otra clase si quieren, pero es entender y darle ese valor, ¿no? De dónde viene, por qué llega, con qué otro alimento se conecta. Y acá se une con este mapa, ¿por qué se generan? Miren, si nosotros hacemos como esto, ¿por qué se genera estos cultivos en las diferentes zonas? Y si lo unimos con la parte
del mapa en donde vemos las alturas, entendemos por qué, ¿sí? Entonces acá nos da un análisis en donde tenemos que, no lo vamos a hacer ahora porque quiero llegar a los otros temas, pero es que cada producto tiene su forma de cultivo y cosecha y producción, pero también entendemos con este mapa que Salta nos puede dar todo eso, ¿no? Y tenemos ingredientes únicos. Y es importante entender por qué Salta nos puede dar todo eso, porque estos productos locales que nosotros tenemos también transmiten cultura, como habíamos dicho, ¿no? Y fortalecen las economías regionales. ¿Por qué lo pongo? Porque que nosotros entendamos esto y empecemos a conocer todos los alimentos que podemos tener dentro de la región, esto hace que nosotros, o lo ideal sería que nosotros podamos elaborar una carta, o por lo menos, no, porque también mi palabra favorita es depende, una confitería por ahí va a ser más difícil, pero buscar de qué forma nosotros podemos hacer nuestra carta con productos locales, porque esto le genera valor a nuestros ingredientes, a nuestra economía, ¿sí? Le da trabajo a familias, entonces no es solamente, ahora vamos un paso más, ¿no? No es solamente saber de dónde viene o su historia, sino también entender cómo yo uno todo esto con, con lo actual, ¿no? Que es generar ese valor agregado a todo lo que nosotros venimos viendo, la historia, los cultivos, los análisis de cómo sobrevive, entre comillas, ¿no? La papa a esta altura, en este territorio, con este clima, sino también quiénes son los que hacen esto. ¿Quiénes son los que hacen que este alimento llegue a mi puerta? ¿Quiénes son los que van y lo buscan, lo traen para que yo lo pueda comprar y llegue a mi puerta? Entonces esto le da otro valor. Esto hace que se amplíe la economía de la región, ¿sí? Entonces entender ese valor también es importante porque es generar esa cadena, ¿no? Ese círculo, digo yo, en donde podemos colaborar como región en cuanto a la economía, ¿no? Bueno, ya hablamos de los platos, ahora podemos ver los ingredientes principales. El maíz, por ejemplo, que hoy lo tenemos en nuestra región, no solo no empezó en Argentina, sino que era más popular en México, sigue siendo, y es un producto tan noble que se adapta también a distintas temperaturas, alturas. De hecho, acá en la foto está solo el clásico, pero hay de diferentes colores, sabores, le cambia mucho el dulzor y todos estos matices del producto se varían de acuerdo a la tierra, ¿sí? De acuerdo a la tierra, de acuerdo al clima, de acuerdo a las regiones donde yo lo planto. ¿Por qué es tan popular? Porque justamente se adapta a todo esto, ¿no? Y además de sus beneficios eh, en cuanto a nutrición. La papa andina, bueno, yo acá lo quise poner como más completo, es un alimento que representa, que es biocultural. ¿Por qué? Porque además de ser parte de la economía, también nos representa como parte cultural, porque este es eh, un producto que une también a Perú y a Bolivia, ¿no? En donde se daba en las alturas y las formas en las que se cosechaban y se analizaban este tubérculo para que pueda justamente que salga de esa forma. Por eso es tan diferente a la papa clásica. Hay todo un análisis antes, este es como más dulzón, también tiene otro tipo de textura, hay algunos que tienen un poquito más como dejo a tierra, y eso depende mucho del cultivo y de la región en donde está cultivada y de dónde viene, ¿sí? Y justamente acá dice, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo la altitud y el territorio influyen en la producción de estos ingredientes.
y le dan esa identidad. Puede sobrevivir a otro, quizás a otros tipos de territorios, sí, quizás sí, pero se pensó para que sea así. Se entiende por qué es tan importante la historia y la cultura y el análisis de cada uno de los ingredientes. Y así también por el tipo de que se fue mezclando y la tierra y demás, surgen otro tipo de variedades que puede ser el papín, la clásica papa oca o lisa, y los diferentes colores, ¿no? Cambia mucho la textura y el sabor. Bueno, la plantación del ají también, ¿no? Que es originario en América. Y bueno, y acá dice, ¿no? Diversas investigaciones indican que su domesticación comenzó hace más de 6.000 años, ¿sí? En diferentes regiones, ¿no? De América Central y del Sur. Y es uno de nuestros condimentos principales, el pimentón. Pero el pimentón es el resultado del proceso del ají, por eso lo quise, ¿no? Eh, es cómo se elabora para llegar a un tipo de condimento, pero con este alimento principal, ¿no? Tiene diferentes técnicas que siguen siendo como se hacían antes, ahora por ahí un poco más industrializado, pero la técnica sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, en América, especialmente en los Andes, también se mantuvo la costumbre de secar los ajíes al sol para conservarlos durante largos periodos. Y acá también lo quise poner porque es muy interesante cómo es que se buscaba en todo momento aprovechar el alimento, que no se pierda, conservarlo, transportarlo, eh, potenciarlo, ¿no? Entonces hay toda una historia y toda una como ese amor al producto que muchas veces nosotros por el diario o por estar pendiente más de la venta perdemos esa noción del alimento y no sabemos lo enriquecedor que es conocerlo, tratarlo en la forma en lo que años, miles de siglos, de años y siglos lo trataban, ¿no? Y buscaban entenderlo para cuidarlo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y bueno, obviamente de las cosechas que nosotros tenemos en Salta, que es ya conocida en el mundo, son los vinos, ¿no? Más que nada con el vino torrontés, pero tenemos una gran variedad y eso también es gracias a la altura, al clima y a los suelos, los suelos minerales que tenemos en Salta, que podemos generar este tipo de cultivos y que sean tan buenos, más allá de la mezcla de semillas, de cepas que se hagan, ¿no? Eso ya es como un agregado, ¿sí? Bien, ahora ya que conocemos esto, que es mucho, estoy tratando de reducirlo. Llegamos a lo que es la gastronomía y el turismo en Salta, ¿no? ¿Cómo generamos esas experiencias auténticas y la conexión cultural y el desarrollo local, ¿no? Esto ya es como más como una unión con toda la teoría que vinimos viendo. Bueno, como hablamos recién, la gastronomía es una de las principales motivaciones de viajes hoy en día, pero esa motivación tiene que ser, tiene que entenderse también que también viene de la mano con la necesidad o la idea o las ganas de tener esa experiencia en el lugar a donde yo viajo, ¿no? Cada vez más personas eligen destinos turísticos con la posibilidad de conocer sabores auténticos y es ahí en donde nosotros tenemos que entender que la gastronomía de Salta tiene el potencial para que nosotros vendamos Salta desde la gastronomía y desde la cultura y la historia que tiene esta actividad, ¿no?
porque fortalece justamente la identidad cultural y genera el desarrollo económico como vimos. Primero, entendiendo los ingredientes y los productores locales para generar este círculo económico, y segundo, para armar con todo ese paquete, venderlo en la actividad turística, ¿no? ¿Por qué hago mucho hincapié? Porque nosotros tenemos todos estos recursos para hacerlo. Salta es una región con gastronomía con profundas raíces históricas y con gran diversidad. Y todo esto se une con la historia y la cultura y las tradiciones. Entonces, ¿cómo no venderlo desde esa parte y cómo no entenderlo desde esa parte? Porque también nos sirve para me distraje, ahí hay alguien que se está moviendo, perdón. Generar, si el turista viene por una noche a Salta, ¿cómo nosotros podemos hacer para que la gastronomía, la cultura y la historia haga que el turista se quede por 2 noches más? Y generando estas actividades, generando mostrando esta historia y esta cultura y generando diferentes acciones desde la gastronomía y la cultura para que esto sea así, ¿sí? Tenemos mucho para hacer. Entonces, no solamente que se venda Salta con el paisaje, sino con todo esto que tenemos, que es mucho, ¿no? Bueno, algunas de las que nosotros tenemos y muy marcados son las empanadas, los tamales y el locro, que son de sabores ancestrales, como ya habíamos visto, la carne. Pero además de esto, ¿por qué pongo ahí arriba qué busca el turista? Porque además de lo que es el producto en sí, y lo que es la comida en sí, que obviamente siempre voy a decir que para mí es la mejor de Argentina, porque además tenemos toda esta riqueza. Además del producto en sí, el turista no busca solo eso. Estos productos nosotros los tenemos que unir sí o sí con la historia, las técnicas, las costumbres que nosotros tenemos. ¿Y por qué hablo de costumbres? Porque no solamente pasa por la costumbre de cocción, sino por las costumbres familiares, justamente las reuniones, los festivales, las guitarreadas, todo eso se une con este producto. Entonces ya no estamos hablando solo de la cosecha, del producto del plato, sino también de cómo nosotros lo transmitimos. ¿Y con qué otra cosa lo unimos que también es cultural? Como los festivales, bueno, como decíamos, las guitarreadas, el folclore, ¿no? El baile, todas estas tradiciones. Y también cuando hablamos de tradiciones, hablamos de la parte religiosa, ¿no? Cultural, todo. Esto se une con todo. Y lo importante que es, ¿no? Justamente, ¿no? Los sabores generan recuerdos emocionales. ¿Por qué lo marco? Porque nosotros si nos ponemos en el papel del turista y el turista viene solo a ver paisaje, yo al paisaje lo tengo en una foto, yo me puedo anticipar al paisaje. Hoy en día, obviamente que no es lo mismo vivirlo o verlo en persona, pero yo me puedo anticipar. Ahora, ¿cómo yo le doy valor agregado y tengo la experiencia justamente uniendo la gastronomía con el paisaje que se puede hacer y con lo cultural, ¿no? Que es justamente estas reuniones. Por eso el turista busca tanto las guitarreadas y todo, bueno, segmentándolo, ¿no? Pero un ejemplo es porque justamente busca eso, busca vivir la experiencia completa. Y nosotros tenemos que entender que esa experiencia completa sí la podemos brindar, pero entendiendo todo este proceso anterior, más allá de que no tengamos guitarreada, ¿no? Sino buscar la forma en cómo yo le brindo al turista o al comensal, porque el salteño también busca su propia cultura, tiene muy arraigada la cultura, cómo yo doy esa experiencia, ese valor, ¿no? Entonces, como decíamos, el turista
Puede adelantarse a la foto del paisaje, sí, pero no puede adelantarse a la experiencia. No puede adelantarse al servicio gastronómico que nosotros tenemos y ese es un deber de nosotros, ¿no? Entender de qué forma nosotros les generamos esos recuerdos, porque cuando se vuelvan a su casa, ellos van a tener la foto del paisaje y van a tener la foto de la comida, pero te aseguro que cuando vean la foto de la comida se van a acordar de dónde estuvieron, quién lo atendió, cómo comió, cómo era el alimento y quién estaba alrededor y qué es lo que conoció de ese lugar cuando hablamos de gastronomía, qué es lo que probó de ese alimento. Le recordó a su familiar, le recordó algún dejo a su tierra, si es español seguramente sí, si es boliviano también, peruano, entonces tenemos mucha mezcla y más allá de tener mucha mezcla, tenemos una gastronomía muy única. O sea, nosotros sabemos que en cualquier parte del mundo ven la empanada y dicen del norte, por lo menos, no sé si salteña, pero del norte, igual que el locro. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender y buscar de qué forma lo generamos, ese recuerdo emocional, ¿sí? Unido con todo lo otro. Bueno, acá volvemos a nombrar, ¿no? Entonces hablamos de que está el maíz, los ingredientes, que tenemos una gastronomía regional muy marcada, unido obviamente con los vinos, eso no puede quedar afuera porque es parte, ferias, peñas, rutas justamente específicas con esta actividad y experiencias rurales también, ¿no? Porque tenemos muchos espacios verdes donde podemos hacer diferentes actividades. Entonces, la combinación de todos estos elementos es lo que convierte a la gastronomía en uno de los principales atractivos de la ciudad, ¿sí? No es solo, vuelvo a repetir, el paisaje o la historia en sí, sino toda esta experiencia en conjunto. Y sigue siendo primordial la identidad gastronómica, ¿no? Imagínense que desde la palabra gastronomía nosotros unimos cultivos, unimos tradiciones, unimos formas de cocción, unimos familia, unimos servicio, unimos actividades, unimos ferias, entonces, esa es la identidad, ¿sí? Bueno, ¿por qué eh, es tan importante, volvemos a decirlo, ¿no? La gastronomía como motor del desarrollo local? Yo siempre tengo una palabra y en los libros que he escrito y cuando doy capacitaciones siempre digo, turismo somos todos, justamente por lo que les acabo de nombrar, ¿no? Y ya algo de la teoría lo vimos, la gastronomía impulsa la producción local, genera empleo y preserva nuestra cultura. Cada plato fortalece la economía regional. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos comprando productos, sino que estamos ayudando a la familia que tiene la empresa que nos vende, al agricultor, a, a la familia que van y cocinan para que nosotros como comensales podamos disfrutar o al revés. Entonces eso es lo que genera, ¿no? Fortalece la economía regional porque nosotros unimos todas estas actividades en una experiencia, que es la gastronomía de Salta, ¿sí? Bien. Bueno, acá tengo anotado, ¿no? La producción regional, el empleo local, el desarrollo de pequeños productores, la preservación de las tradiciones, la valorización del patrimonio cultural, ¿no? Todo esto genera esta cadena de valores que nosotros tenemos que transmitirlo a través de la experiencia en el servicio, ¿no? Bueno, cuando un turista consume productos locales genera un impacto positivo que se distribuye a toda esa cadena es una cadena de valor.
Por eso es que la actividad gastronómica se construye de manera colectiva. Porque una actividad no genera, sí podemos como local gastronómico único, brindar esta carta con ingredientes regionales o con algunos, de última, algunos platos, o no los platos regionales, pero sí con los ingredientes. Pero esto tiene que generarse como comunidad, ¿no? Entender como manera colectiva lo importante que es esta identidad, y no por eso, y hago paréntesis de nuevo, decir que, bueno, entonces ahora todos los restaurantes tenemos que vender empanadas, no, todos los restaurantes necesitamos entender que estamos en una provincia, en una región en donde tenemos cultura, historia, y la experiencia que nosotros vamos a brindar es en base a eso, más allá de la carta, ¿sí? Y como les decía recién, quizá el lugar en donde estoy, ya no vamos más a la parte operativa, no de historia o demás, quizá en el lugar donde estoy no me da para poner, porque tengo un bar, ¿no? Para poner una carta regional por la identidad. Que yo tengo una carta regional, eso no me da identidad, eso no transmite identidad. Transmite identidad cuando yo tengo entendido que son productos, que tengo que ver servicios, que estoy comprando a otros proveedores, que son locales, que conozco la historia, que conozco la cultura y que quiero ver cómo la transmito, ¿no? Entonces, ojo ahí, porque yo no voy a generar identidad solamente con una carta, sino con la unión de todas estas cosas que vimos, ¿no? Bien, ahora cuando hablamos, bueno, acá tengo anotado que después me puse a leer, porque hay frases que anoto. Cuando se integra adecuadamente la actividad turística, permite generar experiencias memorables, fortalecer la economía local y preservar el patrimonio cultural, ¿sí? Entonces acá no hablamos solo de una carta, sino hablamos de la experiencia y de la actividad en sí, ¿no? Ahora pasamos la última unidad, que es, entonces, ¿cómo yo hago con todas estas evoluciones que vamos a seguir teniendo, obviamente, para innovar, pero para no perder la identidad, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre lo que yo quiero innovar y en la tradición que no tengo que perder, ¿sí? Para que se siga manteniendo viva esta identidad gastronómica que tanto tenemos marcada, ¿no? Obviamente no me puedo cerrar porque el mundo avanza y nosotros tenemos que avanzar con él. Y los nuevos tiempos nos llevan a eso, con tendencias también, nuevas formas de comer o de aprovechar los alimentos, pero eso no quiere decir que yo no puedo utilizar estos alimentos desde otra forma, que era lo que decía recién. Quizá tengo un bar y no te voy a poder poner una carta regional, pero sí puedo usar papines, no sé, estoy tirando ideas, ¿no? Unos papines este, eh, con algún tipo de cocción o topping o acompañamiento o salsa que pueda marcar la identidad, y no solamente pasa por la identidad, sino también de saber que tenemos estos productores locales en donde también generan ese valor agregado. Eh, entonces, generar ese equilibrio. La innovación la tenemos que llevar por la parte, obviamente la vemos con los hábitos, la tecnología y las nuevas tendencias, y como le decía, mantener la esencia cultural, pero no, perdón que sea, pero no como algo que nos frene, sino justamente verlo como una ventaja competitiva, porque lo tenemos muy arraigado y lo tenemos que utilizar desde esa forma, potenciando desde otro lado y generar ese equilibrio, ¿no?
Entonces yo me hago acá preguntas como cómo innovar para no perder aquello que nos hace únicos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para innovar? Y quizás algún tipo de elemento de cocción, pero manteniendo los ingredientes, ¿no? Los alimentos, reforzando el servicio, la calidad del servicio, dando material o herramientas a las personas que trabajan con nosotros para, para que puedan dar esa experiencia al cliente, ¿sí? A ver, yo tengo acá anotado. Bueno, los nuevos hábitos de consumo, las tendencias gastronómicas internacionales, tecnología, redes sociales y cambios de pertenencia de los consumidores generan transformaciones permanentes en la forma de producir, cocinar y consumir alimentos, ¿sí? Sin embargo, en este contexto surge un interrogante fundamental: ¿cómo innovamos sin perder lo que nos hace únicos? ¿Sí? La gastronomía con identidad no implica rechazar la innovación, sino encontrar ese equilibrio entre la tradición y la modernidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Generando una carta que se adapte a los nuevos cambios, pero sin perder los ingredientes, ¿sí? Y entender que esto es una ventaja competitiva. ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos de perder la identidad? Es que toda esta historia se pierda. Toda esta historia se pierda, todos estos análisis que fuimos viendo se deje de contemplar, y eso hace que si lo llegamos a perder, Salta pierda ese legado de cultura e historia que nosotros tanto vendemos y tenemos que defender, ¿no? ¿Cómo hacemos para innovar desde nuestras raíces? ¿Sí? Eh, Innovar no significa abandonar la tradición, sino ver de qué forma la adaptamos, ¿no? Por ejemplo, con nuevas presentaciones, con técnicas modernas de cocción, pero sin cambiar los ingredientes, ¿no? Este, por ahí sí, cuando hablamos de presentaciones, entender que obviamente no vamos a decir, bueno, ahora desde hoy la empanada sale como pañuelito y no sale cimbada, porque eso sí perdemos la tradición, pero sí podemos decir que vamos a utilizar hornos mucho más modernos, otra forma de cocción para que sea más rápido, ¿no? A eso voy con mantener, ¿sí? Y generar esas nuevas experiencias gastronómicas. ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, y viendo, analizando, eso ya pasa por más por una parte comercial desde nuestro local, de decir qué puedo generar yo que se una a las tradiciones y a la cultura con los ingredientes que tengo, ¿sí? Pero obviamente siempre teniendo en cuenta que tenemos que saber que esto genera un riesgo, ¿sí? Y es por eso que hay que analizarlo mucho antes de decir, bueno, ¿de qué forma innovo? Porque innovar lo vamos a tener que hacer, pero esto tiene que tener un análisis, así como tuvo un análisis con todos los ingredientes, ¿no? Este, por ejemplo, y lo hablábamos al principio de la teoría, ¿no? La pérdida de la autenticidad, o en vez de utilizar productos locales, empezar a utilizar productos que sean enlatados o industrializados, eso hace que yo pierda la identidad. Y hay alimentos que no podemos adaptarlos a esta innovación, ¿sí? Entonces hay que ver de qué forma nosotros innovamos, pero sin perder esto. Pero ¿cuáles son los beneficios? ¿Sí? Que tenemos, podemos tener nuevas presentaciones y técnicas que hagan que podamos elaborar estos alimentos de forma más rápida, o que les genere algún valor agregado o realce un poco más los sabores, porque por ahí cuando hacemos mezclas generales, esto hace que algún sabor se pierda. No sé, estoy hablando en voz alta. Podemos ver qué técnicas hacemos para que puedan mantenerse de alguna forma los sabores originales o se realcen utilizando técnicas nuevas, ¿sí?
como les vengo diciendo, siempre con los alimentos base. ¿Cuáles son los beneficios? Y los nombramos acá, obviamente que ya lo vimos, fortalecer las economías locales, ¿sí? Como los productores pequeños o las familias, los artesanos, ¿no? Porque no solamente hablamos de gastronomía, sino de turismo en general. Como les digo acá, turismo lo hacemos todos, hasta el taxista que lleva a los turistas al aeropuerto o a alguno de los viajes, el artesano que vende todo lo que son para regalos, los que venden los alfajores, los que venden tejidos. Entonces necesitamos reforzar esa economía, y todo eso, como verán y como venimos hablando, se une con la cultura, la historia y la gastronomía, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de entender? ¿Cuáles son los beneficios de entender cuáles son los riesgos? Es que nosotros vamos a seguir preservando estas tradiciones, ¿no? Y generando ese valor agregado y esas experiencias que nosotros buscamos y tanto hablamos hoy en el curso, es que se van a generar estos empleos. ¿Por qué pongo generar empleos? Porque justamente la idea de buscar esta identidad y de mantenerla y de ver de cómo yo genero estas experiencias o cómo yo vendo, ¿por qué no Salta? No desde un lugar de paisaje, sino desde cultura, historia y gastronomía, como para ampliar la estadía del turista y que podamos tener otro tipo de ingreso. Obviamente esto no es de la noche a la mañana, es un análisis, pero esta forma de venta también tiene que ser desde la parte individual para que se genere en forma general, ¿sí? En conjunto, en comunidad. Entonces necesitamos aprender estas formas y entenderla de esta forma para preservar primero los empleos y generar más, ¿sí? Con estas experiencias, para potenciar la ciudad y la experiencia del turista acá en Salta, ¿sí? Y entenderlo también significa, si yo entiendo ahora toda esta historia y todo por lo que pasamos hasta llegar a los ingredientes y hasta llegar al plato que tenemos y la experiencia y todo lo que nos acompaña en esta búsqueda y en esta permanencia de la identidad, es revalorizar la cultura, ¿no? Revalorizarla, porque tiene toda una historia tan enriquecedora atrás que no la tenemos que perder. Y no la tenemos que perder porque si no también, yo siempre digo, nos perdemos el respeto a nosotros como región, como salteños, si estamos hablando, pero esto es en todos lados. Entonces entenderlo de esa forma, porque es tan rico y tenemos tanta cultura y tanto para mostrar que necesitamos mantenerlo. Nos tenemos que acomodar, pero siempre manteniendo esto, ¿sí? Y darle ese valor real, ¿no? Entonces acá tenemos productores, cocineros, empresarios, prestadores turísticos, ¿sí? Y bueno, y ahora vamos al último tema. Ahí siento que hablé un montón, chicos, perdón. Es que es mucha la teoría. Pero no quería dejar de tocar estos temas. Hay mucho más, pero bueno, traté de hacerlo lo más puntual. Y justamente con esta preservación de lo que es cultural y de lo que es entender para que no se pierda y de cuidar el alimento es donde viene la gastronomía sostenible, ¿sí? La preservación de los recursos. ¿Por qué? Porque justamente entender esta identidad promueve el uso de los productos de cercanía. Hablábamos de los productores locales, por ejemplo. El aprovechamiento responsable de los recursos y el respeto por las tradiciones productivas y naturales del territorio. Nosotros, si entendemos esto, estamos sabiendo que Salta tiene territorio para plantar, no sé si cualquier cosa, pero mucho de nuestros alimentos básicos para generar una economía sustentable, justamente, que genere este círculo, ¿no? Y entender esto también nos hace de lo importante que es el alimento y cómo lo tenemos que cuidar,
Y acá se pueden desarrollar muchos temas, pero puedo ir a uno puntual, así no se nos hace tarde. Por ejemplo, la papa, cuando nosotros pelamos la papa, es entender que estoy pelando un alimento que tiene toda una historia. O perdón si hablo yo con tanta, no sé cómo decirlo, si me voy como al extremo de la pasión, pero para mí es muy importante entenderlo, porque es aprovechar el alimento también con sus cáscaras y esos residuos que generamos, ver de qué forma también los reutilizamos. Por ejemplo, hablábamos una vez en un curso de es tan valioso el producto y tan nutritivo también, no tocamos ese tema hoy, pero también por eso es que sigue siendo tan importante, por ejemplo, el maíz, eh, de aprovechar todos esos, el producto por completo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la papa, podemos utilizar lo que pelamos para hacer chips, por ejemplo, y decorar el plato, o, o compost de última, pero hay muchas utilizas, el producto se tiene que utilizar al 100, porque también es una forma de respetar el producto y toda la historia que tiene detrás, ¿no? Bueno, y no sé si me faltan más diapositivas. La gastronomía con identidad no consiste solamente en conservar recetas antiguas, consiste en mantener viva la historia, la cultura y los valores de la comunidad a través de sus sabores. No sé si les pasa, pero cuando ven un plato, o por lo menos ya sabiendo esta teoría, cuando uno se sienta a ver un plato y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo acá? ¿De dónde viene? Yo seguramente si me siento en, en algún lugar donde me vendan eh, marisco, diré, ah, ¿de dónde viene, no? Me doy cuenta de dónde viene, cuál es su identidad. Y lo mismo pasa con Salta, ¿no? Entonces no tenemos que perder porque los sabores nos hacen identificarnos también como cultura. Bueno, este sí es el cierre. La gastronomía salteña es el resultado de siglos de historia, intercambios culturales y adaptación al territorio, como ya vimos, ¿no? Como puente entre el virreinato y el Perú, como llegada de los españoles, como historia, como análisis del territorio, ¿sí? Su valor no radica únicamente en sus sabores, sino también en la capacidad para transmitir identidad, memoria y pertenencia, lo que dije recién, ¿no? Los análisis que se hicieron hasta llegar al producto, cómo se cuidó la tierra, cómo se analizó para que sea eh, el producto que ellos querían que salga de la tierra, ¿no? Eh, y el desafío actual consiste en innovar sin perder nuestras raíces, generando propuestas que dialoguen entre la historia y nosotros los que prestamos el servicio, ¿sí? Entonces la gastronomía con identidad no mira únicamente al pasado. Nosotros miramos al pasado, como lo dije empezando el curso, pero para entender hacia dónde vamos y cómo vamos a construir el futuro sin perder la identidad. Así que bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado el curso. No sé si tienen alguna duda. Alicia, vos me dirás. Ah, bueno, acá me dicen que se está cortando el internet. Y bueno, no sé si tienen alguna otra duda, chicos, qué les pareció el curso. Este, no sé, estoy leyendo el chat. Bueno, Leo, la próxima vez un tema tan nuestro se puede hacer en dos módulos porque nos sirve para vender
bien el servicio de gastronomía como producto turístico con historia. Claro que sí. Ver un plato tradicional es ver nuestra historia, así es. Bueno, muchas gracias. No, no hay que perder los valores. Tenemos mucha riqueza en Salta. Así es, que las experiencias sean lo más auténticas posible, pero siempre, siempre entendiendo lo que es nuestra historia y aprovechando los productos como nosotros, como salteños, ¿no? Entendiendo lo que nosotros tenemos para brindar. Así que, bueno, no sé, creo que Alicia se desconectó. Estuvieron con problemas de internet desde el inicio, así que, bueno, me Hola alegra que Ana, vaya. Ah, está, no sé quién es. hola Ana, perdón, Hola, ¿cómo perdón, estás? hola, ¿cómo estás? Perdón, Ali se tuvo que retirar Bien, porque está en una reunión. Estamos sí, no hay aquí, problema. estamos Claudia y Natalia, que somos parte del equipo. Tuvimos un problemitas de internet acá en la oficina. Sí, Nuevamente pedimos disculpas. Y bueno, más que nada en el chat no vi que hubo ninguna pregunta, es más, lo estuviste leyendo vos. Y bueno, estuvo hermoso y muy interesante todo lo que pudimos escuchar de la capacitación. bien, bueno, muchas gracias. Así que ya vemos de organizar un segundo módulo y vemos desde esta parte cómo lo vendemos desde el local gastronómico, puede ser, así que no hay problema, ya lo organizamos. Sí, sí, todas las inquietudes las vamos a estar llevando a Ali. Ya anotamos todo para que ella después pueda arreglar con vos. Y bueno, y agradecerle a todos los presentes por habernos acompañado y nuevamente pedirle disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos. Ya puede pasar, así que bueno, muchas gracias a todos los que asistieron y bueno, espero verlos en otro curso entonces. Muchas gracias a vos, Gracias, Ana, y Claudia. muchas gracias a todos. Nos estamos Bueno, viendo, gracias. gracias. Gracias.